Este ejercicio nos dice que consideremos el circuito que aparece en la figura. Tiene una entrada de datos X y sus salidas coinciden con las variables de estado interno, es decir, con las salidas de los flip-flops Q0, Q1 y Q2. Como veis, es un circuito que utiliza los tres tipos de flip-flop simultáneamente. El flip-flop 0 es un flip-flop tipo D, el 1 es 1 tipo T y el 2 es 1 JK. Nos piden responder a las siguientes preguntas. La primera, determinar el diagrama de flujo del circuito. La segunda, nos preguntan si está bien diseñado. La tercera, si se podría bloquear el circuito. Y en la cuarta, completar el siguiente cronograma. Bueno, vamos a empezar con la primera. A partir del circuito ya construido, tenemos que determinar el diagrama de flujo. Para ello tenemos que aplicar un proceso de análisis, es decir, el procedimiento de diseño aplicado al revés. Partimos del circuito y tenemos que llegar al diagrama de flujo. Con el circuito a la vista podemos fácilmente extraer las ecuaciones de excitación. Por ejemplo, vemos que J2 y K2 coinciden con la función SOR de Q1 y la entrada X. Por otro lado, vemos que la entrada T del flip-flop 1 coincide con el complemento de la salida del flip-flop 0. Y que la entrada de datos del flip-flop 0 es la función de Q0 y de X. Bueno, pues tenemos aquí las ecuaciones de excitación. Podemos directamente plantear la tabla de transiciones. Tenemos un problema de 4 variables, los 3 bits de estado y la entrada X, 16 combinaciones binarias que tenéis aquí. Aquí os he representado cada estado, codificados del 000 al 111, por una etiqueta que coincide con el número en decimal correspondiente a la combinación binaria del estado tomada como binario natural. Del 0 al 7, como veis. Bueno, aquí tenemos las ecuaciones de excitación, así que podemos calcular las columnas con las excitaciones. Vamos a empezar por J2 y K2. J2 y K2 son la función SOR de X y de Q1. Pues nada, cogemos las columnas de Q1 y de X y aplicamos la función SOR. Ahí lo tenéis. Una vez que conocemos las excitaciones J2 y K2, a partir del bit de estado Q2 actual, podemos determinar el bit de estado Q2 siguiente. Recordad, en un flip-flop JK, si las dos entradas J y K son 0, el flip-flop mantiene su estado. Y si las dos son 1, conmuta. ¿De acuerdo? Bueno, pues como veis, las combinaciones de J2 y K2 son siempre 0, 0 o 1, 1. Es decir, cuando son 0, 0, el bit Q2 se mantiene y cuando son 1, 1, el bit Q2 conmuta. Así que es muy fácil extraer la columna del bit Q2 en el estado siguiente. En cuanto a la excitación T1, bueno, pues T1 coincide con el complemento de Q0, es independiente de la entrada X, bueno, pues ponemos aquí el complemento de Q0. En un flip-flop tipo T, cuando la entrada T vale 1, el flip-flop conmuta, así que el bit Q1 conmutaría, por ejemplo, aquí en la primera línea, y cuando la entrada T es 0, mantiene el estado, así que, por ejemplo, en esta segunda línea el bit Q1 se mantendría en el estado siguiente. Bueno, aplicando ese criterio podéis extraer la columna del bit Q1 en el estado siguiente. D0 es el producto de X por Q0. Bueno, pues cogéis la columna de Q0 y de X, hacéis el producto lógico y así obtenéis D0. En un flip-flop tipo D, el estado siguiente será lo que nosotros hemos puesto en su entrada de datos D. Así que el bit Q0 en el estado siguiente, ciclo n más 1 de reloj, pues coincidirá con la columna de D0. Bueno, aquí os he puesto las etiquetas correspondientes a cada una de las combinaciones binarias de los estados. Con lo cual ya tenemos la información que nos da la evolución temporal del sistema desde cada uno de los posibles estados actuales con las dos combinaciones posibles de entradas, X0 y X1, pues cuál es el estado siguiente. Así que podemos hacer el diagrama de flujo, en el que voy a representar encerrado en círculos los estados. Las salidas no las voy a poner porque las salidas no es más que el número del estado decimal codificado en binario natural. Recordad que las salidas son los bits de estado directamente. Y en las transiciones los valores de la entrada X. Bueno, represento los 8 estados que tiene el sistema, del 0 al 7. En principio considero que todos ellos son válidos. Y vamos a ver qué transiciones hay entre ellos. Empezamos desde el estado
0. El estado 0 con entrada x0 nos lleva al estado 2. Bueno, pues dibujamos la transición con x0 al estado 2. Y con x1 nos lleva al estado 6. Bueno, pues con x1 ponemos la transición al estado 6. Vamos al estado 1. Desde el estado 1 tenemos con x0 una transición al 0. Pues la ponemos en el diagrama de flujo. Y con x1 una transición al 5. Bueno, pues la dibujamos aquí. Desde el estado 2, con x0 vamos al 4. Dibujamos la transición. Y con x1 vamos al estado 0. Dibujamos la transición. Desde el estado 3, con x0 vamos al estado 6. Dibujamos la transición. Y con x1 nos quedamos en el propio estado 3. Lo reflejamos en el diagrama de flujo. Bueno, desde el estado 4 tenemos transiciones a los estados 6 y 2 para entrada x0 y entrada x1. Desde el estado 5 transiciones al 4 y al 1, las ponemos las dos. Desde el estado 6 transiciones al 0 y al 4, ponemos las dos. Y finalmente desde el estado 7 transiciones al 2 y otra que nos deja en el mismo estado 7, cuando x es 1. Tan solo nos queda indicar en qué estado se va a inicializar el sistema. Si nos fijamos en el circuito, la entrada de inicialización actúa sobre las entradas de reset directo de los 3 flip-flops. Así que cuando se active init, el sistema se inicializará con todos los flip-flops a 0, es decir, en el estado 0. Bueno, pues eso lo indicamos con esta flecha discontinua. Y con esto ya tendríamos completado el primer apartado, el diagrama de flujo del circuito. Pasemos al segundo apartado, que nos preguntan, ¿está bien diseñado? Os he vuelto a poner aquí el diagrama de flujo que hemos deducido. Si nos fijamos en el diagrama, nos damos cuenta de lo siguiente. El circuito se inicializa en el estado 0 y una vez que estamos en el estado 0, el funcionamiento síncrono del circuito le va a llevar a los estados 2, 4, 6 y nuevamente al 0 cuando x es 0. O si x es 1, va a recorrer esos mismos estados, pero en el orden inverso. Si os dais cuenta, nunca se alcanzan los estados 1, 3, 5 o 7. ¿Esto qué significa? Pues que esos estados, el 1, el 3, el 5 y el 7, son estados no permitidos. Yo les he considerado todos para el análisis del circuito, para determinar el diagrama de flujo, pero luego en realidad, teniendo en cuenta que el circuito se inicializa en el estado 0 y que a partir de ahí solo se recorren los estados 2, 4, 6 y nuevamente el 0, los estados 1, 3, 5 y 7 no se alcanzan nunca, eso significa que en realidad los estados 1, 3, 5 y 7 son estados no permitidos. Si solo hay 4 estados permitidos, al sistema en realidad le sobra un bit de estado, porque 4 estados se podrían haber codificado con solo 2 bits. De hecho, el bit Q0 es siempre 0. Fijaos, recorremos aquí una secuencia de números pares, 0, 2, 4, 6. En los números pares en binario natural, el bit menos significativo, Q0 en este caso, es siempre 0. No tiene sentido tener un bit de estado en un sistema secuencial síncrono que es constante. Así que podemos concluir que el sistema está mal diseñado. En el apartado C nos preguntan si el sistema se puede bloquear. Para contestar hay que ver cómo es la evolución temporal desde los estados no permitidos. Si desde todos los estados no permitidos para todas las combinaciones posibles de entradas el estado siguiente es siempre un estado permitido, entonces el sistema no se puede bloquear. En cambio, si para algún estado no permitido y para alguna combinación de entradas la evolución no lleva a estados siguientes permitidos, pues entonces se dice que el sistema se bloquea. En nuestro caso, si os fijáis, desde los estados no permitidos 1, 3, 5 y 7, mientras la entrada sea 1, nos quedamos en estados no permitidos. Con entrada x0 sí, vamos a estados permitidos y a partir de ahí la evolución temporal del sistema será la correcta, es decir, entre los estados 0, 2, 4 y 6. En cambio, si estamos en un estado no permitido y la entrada x es 1, el estado siguiente va a ser siempre un estado no permitido. Por ejemplo, en el estado 3 nos quedaríamos, del estado 1 pasaríamos al 5, del 5 al 1, en el 7 nos quedaríamos. Es decir, el sistema se bloquea si estamos en los estados no permitidos y la entrada x es 1. Estas situaciones de bloqueo hay que evitarlas
porque si accidentalmente nuestro sistema pasa a alguno de estos estados no permitidos, ya sea por que se vea afectado por ruido o porque no se ha inicializado correctamente, pues el sistema quedaría bloqueado en estados no permitidos. En este caso, cuando la entrada X es 1. Así que no solamente el sistema está mal diseñado porque se ha metido un bit de estado de más y por tanto se ha aumentado su complejidad innecesariamente, sino que además el añadir estos estados no permitidos lleva a que el sistema se pueda bloquear. En el último apartado nos piden completar el siguiente cronograma o diagrama de secuencias. Para ello, vamos a señalar los flancos activos en la entrada del log, que son los flancos de subida, porque los flip-flops del sistema eran todos activos por el flanco de subida. Y bueno, me iré fijando en qué estado se encuentra el sistema, cuánto vale la entrada X en el flanco activo del reloj, y fijándome en el diagrama de flujo determinaré cuál es el estado siguiente y por tanto las secuencias que vamos obteniendo por Q0, Q1 y Q2. Bien, vamos a empezar representando aquí el estado. Inicialmente Q2, Q1 y Q0 están en 0, así que el estado de partida es al que hemos dado la etiqueta 0. Nos fijamos en lo que vale X en el primer flanco de subida de la entrada del log, que vale 0. Bueno, pues si vamos al diagrama de flujo y partimos del estado 0 con entrada X0, tenemos que ir al estado 2. Así que el estado siguiente será el estado 2, de código 010, y por tanto las señales digitales individuales serán estas que tenéis aquí representadas. Pasamos al siguiente flanco, en el X nuevamente vale 0. Estamos en el estado 2, bueno, pues en el estado 2 con X0 iríamos al 4. Así que el estado siguiente será el 4, de código 100. Es decir, las señales tales y como las tenéis aquí dibujadas. En el siguiente flanco activo ya X vale 1. Si estamos en el estado 4 y X vale 1, el estado siguiente es el 2. Así que aquí volveríamos al estado 2 de código 010. En el flanco siguiente X vale 1. Si estamos en el estado 2 con X1, pasamos al estado 0. Bueno, pues estado siguiente 0, bits individuales 000. En el flanco siguiente X sigue valiendo 1. Si estamos en el estado 0 y X es 1, pasamos al 6. Pues el estado siguiente el 6, de código 110. En el flanco siguiente X vale 0. Si estamos en el estado 6 con X0, el estado siguiente es el 0. Bueno, pues lo ponemos aquí. Y ya en el último flanco, X vale 1. Si estamos en el estado 0 y X vale 1, volvemos al 6. Bueno, pues el estado final será el 6 de código 110. Y así hemos completado el diagrama de secuencias o cronograma. Si os fijáis, tal y como os dije antes, el bit Q0 es siempre 0. Esta señal la podríamos haber hecho desde un principio como un 0 constante.